Buenos días. Sean bienvenidos todos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. El día de hoy vamos a hablar y a reflexionar sobre el encuentro de San Camilo con Dios, esa conversión, el día de su conversión, y a partir de dos audios que vamos a escuchar, vamos a ir caminando en la reflexión de este momento de encuentro. Antes que nada quisiera hacer una pequeña oración para disponernos al encuentro de Dios en este mensaje que nos tiene preparados el día de hoy. Señor, aquí estamos, felices porque tú siempre nos buscas, siempre nos esperas. Que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a este mensaje de amor que hoy nos tienes preparado. Amén. Pues vamos a ver cómo Camilo se va transformando a partir del encuentro con el Señor. Y el tema de hoy es situaciones que nos derrumban, pero en verdad nos edifican. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas ocasiones, a partir de pérdidas que vamos teniendo, pues son situaciones que nos derrumban, pero nos derrumban de una visión, de un estilo de vida que no es en una dinámica de amor. Y cuando esto sucede, podemos construirnos a partir de ir caminando en dinámica de amor, y en realidad nos edifican. Vemos que hay acontecimientos en la vida de Camilo que lo hacen nacer a nuevas posibilidades, a un nuevo sentido de vida y a definir su vocación, su llamado. Vimos en la ocasión pasada que en camino de uno de los conventos en Manfredonia y fue en camino a San Giovanni Rotondo, en este camino fue que él pudo hacer una reflexión y hizo una oración en donde tuvo un encuentro con el Señor. Aquí vemos un mapa, es un espacio de entre Manfredonia y San Giovanni Rotondo de unos 20 kilómetros que él recorrió. Había terminado su trabajo en la construcción en este convento y ahora le estaban pidiendo ser mensajero. Él llevaba ciertas cosas, artículos de un convento a otro, y en uno de estos viajes fue que él hizo esta oración. Aquí vemos cómo es San Giovanni Rotondo, una foto en donde está así actualmente, es un convento de los capuchinos. Y bueno, una de las características también es que ahí vivió el Padre Pío, también conocido tal vez por muchos de ustedes. Y bueno, San Camilo se encaminó de Manfredonia a San Giovanni y quisiera hacer algunas lecturas en uno de sus biógrafos, que es el Padre Sancio Cicatelli, y que veamos algunos pasajes a partir de su biografía para ver en qué situación estaba, qué actitudes tenía y ver la transformación que va a hacer en este encuentro que tiene con el Señor. Aquí en esta imagen vemos que es el Padre Angelo, que estaba en San Giovanni Rotondo, a donde él llegó con estos artículos y al día siguiente partió de nuevo a Manfredonia. Este fue el camino que él hizo. Pero vamos a ver un poquito antes, aquí en la biografía, qué pasaba con él, qué pasaba en sus actitudes, en su forma de ver este trabajo que tenía ahí con los frailes. Dice, ya desde el principio sintió disgusto por este nuevo estilo de vida, tan diferente de lo que hasta entonces había intentado hacer. No encontraba la forma de adaptarse.
Los días le parecían eternos, como si no acabasen nunca, y sentía dentro de sí un martirio intolerable por tanta fatiga. En cierta ocasión deseó matar a aquellos asnos y largarse de allí, en concreto el día de Santa Lucía. Pensaba descansar al menos ese día por ser fiesta, pero le despertaron bien de mañana en lo mejor de sus sueños para reanudar el trabajo. Ante este hecho, casi se mordía las uñas de rabia, pidiendo que lo despidieran, pues no quería continuar allí bajo ningún pretexto. Mas aquellos religiosos, por no dejarlo a la aventura, con buenas palabras y con intención de retenerlo, le dieron desde ese momento un escudo al mes como sueldo. Podemos ver estas actitudes, este rechazo ante este trabajo que él tenía y la fatiga, pues no adaptarse a ese nuevo estilo de vida que había dejado como soldado en su trabajo y se había ido a este lugar a trabajar. Pero veamos, miren, aquí también dice, Dios llama a Camilo a su verdadero conocimiento. Camilo continuó viviendo de esta forma, tan apartado de Dios, que ni se acordaba para nada del voto hecho ni de sus buenos propósitos. Se encontraba tan lejos de estas ideas que a pesar de estar mal vestido y pasar mucho frío durante aquel invierno, no quiso aceptar nunca un trozo de paño pardo con el que se vestían los padres. Estos se lo querían dar por compasión, para que se hiciese un vestido, pero él temía que lo hicieran para inducirlo poco a poco a ser fraile. Finalmente, con gran desprecio y contra su voluntad, lo aceptó, obligado y forzado por el frío. Pensaba permanecer con estos religiosos tan solo con la intención de ganar algún dinero durante el invierno y volver cuanto antes al vómito, es decir, al juego y a la guerra, si le era posible. También nos dice aquí, concluidas las obras, el guardián se sirvió de Camilo para otras ocupaciones. En concreto, le mandó transportar ciertas mercancías de un convento a otro. Cuando finalmente llegó el tiempo en que Dios lo quiso llamar a su verdadero conocimiento, para realizar más adelante empresas maravillosas por medio de él. El guardián lo mandó al convento de San Juan, a unos 20 kilómetros de Manfredonia, para que llevara una carga de vituallas y la cambiara por vino. Una vez realizado el trabajo, iba a volver a la mañana siguiente. Por la tarde, mientras se preparaba para el viaje, el guardián de dicho convento, Fray Ángel, que verdaderamente fue un ángel para él, le invitó a sentarse debajo de un emparrado y como por su modo de actuar le parecía un joven un tanto mundano, le hizo una breve reflexión espiritual, aconsejándole sobre todo contra las malas tentaciones. Uno de los consejos fue que escupiera rápidamente en la cara del demonio, no haciéndole caso, cuando le viniera alguna mala tentación, remedio que observó luego durante toda su vida. Y aquí vemos esta imagen de Fray Ángel que va caminando con él y que le hace esta reflexión. Y a partir de esta reflexión es que San Camilo sale de ahí, de este convento, y parte hacia Manfredonia, y es el momento de su conversión. Al finalizar esta reflexión que le hizo Fray Ángel, Camilo no respondió otra cosa que: Padre, pedid al Señor por mí que me ilumine sobre lo que tengo que hacer. A la mañana siguiente, habiendo oído antes misa y quizás también recibido la candela bendita, pues era la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen, se despidió y partió hacia Manfredonia. Durante el camino, montado en el asno entre 2 odres de vino en las alforjas, pensaba ensimismado en lo que le había dicho el padre guardián. Y mientras cabalgaba y pensaba,
al igual que le sucediera a San Pablo, le asaltó un rayo de luz interior, procedente del cielo y tan intenso sobre su miserable estado, que creyó que el corazón se le hacía pedazos, roto por el dolor. Incapaz de mantenerse a lomos del asno, debido a la extraña conmoción, abatido por la divina luz. Allí mismo, arrodillado sobre una roca, comenzó a llorar amargamente por su vida pasada, con tales muestras de dolor que las lágrimas regaban continuamente sus mejillas. Con sollozos entrecortados, no cesaba de exclamar: «Miserable e infeliz de mí, qué ceguera la mía, no haber conocido antes a mi Señor. ¿Por qué no habré gastado toda mi vida en servirlo? Perdona, Señor, perdona a este gran pecador. Dame al menos tiempo para hacer penitencia y poder así sacar para lavar las manchas y torpezas de mis pecados». Ocurrió todo esto el 2 de febrero de 1575. Era un miércoles, año santo y tercero del pontificado de Gregorio XIII, fiesta de la purificación de la Inmaculada. Aquel día fue luego celebrado por él siempre con grandísima devoción. Guardó recuerdo de don tan señalado y lo llamó el día de su conversión. Quería leer un poquito antes de ese día, estas reflexionó. ¿Y qué le pasó en este encuentro, en ese momento de oración con el Señor? Aquí está otra imagen, cuando él pues tiene que bajarse del asno, se sentía inundado de esta luz divina, y en el momento que nos encontramos con el Señor, pues hace un cambio, hace una transformación en la vida de cada persona, así como la hizo en la de Camilo. Decíamos la vez pasada que la fe cristiana es un camino práctico, vivencial, que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio, introduciendo, y en esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. En este momento de encuentro, en ese momento de oración, Camilo se da cuenta de su vida, que su vida estaba organizada y orientada por el espíritu del mundo. Decíamos también en la ocasión pasada que este espíritu del mundo es el que le da la mayor importancia al ego, a esta imagen distorsionada de nosotros mismos que no nos permite entrar en comunión en el amor. Este espíritu del mundo que nos lleva a tener una imagen en la que buscamos éxito, el mérito, el merecimiento, yo me merezco, la competencia, el ser mejor, la riqueza, y a partir de esto fundamentar nuestras seguridades y nuestro sentido de vida. Así pasó con Camilo de Lelis, que se sentía que su vida pues estaba organizada y orientada por este espíritu, pero en esta oración, en este encuentro con el amor verdadero, se hace consciente de que Dios lo invita a organizar y orientar su vida por el espíritu del reino, en donde lo más importante es la persona, es la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, la misericordia, el compartir, la humildad, como un encuentro de amor y de servicio, tanto con Dios como con los demás. Dios nos modela, nos enseña, nos muestra el camino, que este encuentro de amor
pues nos ayude a vivir en una comunión también con nuestros hermanos de la misma manera que lo hace con nosotros. Y para esto es necesario, en lugar del mundo de las riquezas, el mundo de los dones. ¿Qué dones tiene cada uno con los que puede amar, con los que puede hacer comunión con los demás? Y esto es lo que vamos a ver en Camilo. Se da cuenta y es de dolor de releer su vida pasada y se da cuenta que alguien lo esperaba, que alguien lo espera y que alguien nos espera a cada uno de nosotros. Y aquí vale la pena darnos cuenta de este gran amor. Y nos los dice la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, nos dice este himno al amor que todos conocemos y hemos escuchado, que está en Corintios, y nos dice cómo es este amor de Dios. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, justicia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué viene esta palabra de Dios en este momento? Porque con este amor se encuentra San Camilo, por eso ese gran dolor al leer su vida pasada. Y dice que cuánta ceguera tenía de no haberse dado cuenta. Y pues hoy vamos a escuchar 2 audios. En el primero, que el título es Situaciones que nos derrumban, pero en verdad nos edifican. Y vamos a leerlos y qué ganancias que valen la pena. Y otro audio en donde vamos a escuchar que lejos de Dios lo perdemos todo. Perdemos este amor con estas características. Y entonces leeremos y reflexionaremos en estos 2 audios a partir de cómo es el amor divino y cómo es la oración que nos muestra Jesús para que aprendamos a orar y estar en comunión. Vamos a escuchar este audio. Soy Diego Cerón, religioso Camilo, y en esta ocasión quisiera que compartiéramos y reflexionáramos también sobre ciertas situaciones de vida que muchas veces pareciera que nos derrumban, pero quizás en el fondo también tienen algo con lo cual quieren edificarnos. Por eso hoy, desde la vida de un hombre grande, no solo en tamaño, sino en corazón, en espíritu y en fe, quizás también pensar en qué cosas en la vida tuvo que perder para también aprender a ganar lo que realmente vale la pena. Recordar la vida de Camilo puede significar identificar lo que perdió, pero quizás también reconocer lo que ganó. Muchas veces nos encontramos frente a preguntas eternas como el por qué o también los para qué. Ellas nos ayudan también a releer nuestra propia existencia y quizás también reinterpretar nuestra propia vida. En el caso de Camilo podríamos pensar ¿por qué perdió a su madre? ¿Por qué perdió a su padre? ¿Por qué perdió batallas? Ante estas realidades podríamos ligeramente decir que fueron cosas del destino. Pero también hay otras realidades que eran causa también de sus propias acciones. Camilo perdió muchas cosas, no solo físicas, quizás también emocionales.
quizás había perdido las ganas, quizás había perdido el impulso de seguir luchando. Y esas pérdidas pudieron haberlo llevado a que buscara refugios. Quizás en la actitud de un hombre grande podríamos buscar o identificar otras actitudes. Sin embargo, hoy, al pensar y al reflexionar el punto al que lo llevó también muchas de sus actitudes de vida, podemos quizás también reflexionar qué fue lo que perdió, pero quizás también qué fue lo que ganó. Conocemos por los textos que llegan hasta nosotros que como todo hombre tenía también muchas debilidades, o alguna de esas las encontramos también en la realidad del juego, una realidad que lo llevó quizás a olvidarse de sí mismo y a perder algunos objetos que significaban también mucho para su tiempo. Cuando nos cuentan los diferentes textos que Camilo perdió su camisa y perdió su espada, diríamos también que en ellos se significaba la pérdida del honor y quizás hasta la pérdida de la dignidad. Pero habían cosas que Camilo nunca las perdió, y esas cosas eran las que estaban marcadas en su corazón y que también venían arraigadas desde su hogar por las enseñanzas de aquella mujer admirable que también desde muy temprana edad formó no solo el corazón sino también el espíritu, y esto fue también lo que lo sostuvo para que no perdiera cosas mucho más valiosas que su camisa y su espada. Por eso hoy también queremos reflexionar y pensar que muchas pérdidas materiales en la vida quizás son necesarias para encontrarnos a nosotros mismos. Y es allí también donde hallamos el sentido a la experiencia de fe que muchos hombres en la historia de la salvación han podido experimentar. Lo podríamos ver y constatar en la vida de muchos o muchas también que desde los altares son un ejemplo, pero también en la misma Sagrada Escritura. Ya nos lo decía y nos recordaba el mismo Pablo, que él lo consideraba todo como una pérdida con tal de ganar a Cristo. Por eso hoy también en el mismo Camilo identificamos un hombre que en medio de su testarudez, en medio de su ceguera, quizás también tuvo que llegar a perderlo todo para encontrar quizás lo que verdaderamente valía la pena. Bueno, pues hemos escuchado este audio, esta narración sobre las pérdidas de San Camilo. ¿Qué tuvo que perder para aprender a ganar lo que vale la pena? Y bueno, leyendo su vida, vemos las pérdidas que tiene, las pérdidas de sus seres queridos, esos cambios que en algún momento en el segundo programa vimos de los cambios impuestos. Perdió el lugar de residencia, ya no vivía en donde estaba con sus padres, donde había estado con su papá finalmente. Perdió la estabilidad, esta estabilidad de un lugar, el trabajo como soldado. Ahorita leíamos que se había puesto a trabajar en este convento, en la construcción. Perdió el rumbo, perdió el sentido. Cuando jugaba y jugó todo, perdió tantas cosas materiales.
Perdió dinero, todo el dinero que había ganado en este trabajo como soldado. El dinero te había puesto ha tenido que pedir limosna. Todo lo material que tenía para él y un significado más profundo. Veíamos que perdió la espada, que era la espada de su familia, que tenía como el significado de la honra. Tal vez perdió el empuje de seguir viviendo de una manera, pues trabajando. Por eso se puso a pedir limosna en una de las ocasiones. Tal vez la confianza en sí mismo de poder ganarse el dinero de otra manera. Perdió un estilo de vida que él tenía como proyecto de seguir para continuar en el juego. Recordemos que se había enrolado en algunas batallas y había algunos soldados que eran muy jugadores y bueno, tenía esos espacios y tiempo para estar en esto del juego. Pierde amistades, esas amistades, por ejemplo, su amigo Tiberio con el que iba caminando y hacia otra ciudad y después decide que ya no seguirá con él, que se irá a tomar el trabajo que le habían ofrecido en el convento. Pierde estas amistades. Incluso cuando está trabajando ya en el convento, Tiberio va y lo visita y bueno, la enrola en estas amistades, ya no continúa con ellas. Pierde esas rutinas que tenía y que no lo llevaban a ningún sitio. Muchas pérdidas, unas impuestas, otras decididas, pero vimos al inicio que les leía cómo se sentía, qué actitudes tenía ante este nuevo estilo de vida en el trabajo, y vemos pues que todavía estaba como en esta actitud de rechazo, de resistencia. Y bueno, con todas estas pérdidas que hemos enumerado, él podría haberse a todos. ¿Por qué? Cuando tenemos pérdidas, ¿por qué la pérdida de algún ser querido? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué? Y es una pregunta que lo hubiera encerrado en un círculo sin salida. Los porqués, pues nos encierran. Pero él pasó de esta pregunta a la pregunta del ¿para qué? Y esto lo ayudó a releer su vida, a valorar, a abrirse a nuevas posibilidades. ¿Y qué es lo que no pierde? No pierde su fe, tal vez no muy desarrollada en ese momento, pero no la pierde. De estas batallas, cómo ocurren acontecimientos que lo hacen voltear hacia Dios y decir, Dios mío, ayúdame. No pierde su diálogo con Dios, que es esta oración. No pierde tampoco la capacidad de preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere para él? Porque lo vemos en algunos de los momentos, dice, ¿y si me quiere capuchino? ¿Y si me quiere en el hospital? No pierde esta sensibilidad y esta capacidad de preguntarse, ¿qué es lo que quiere Dios para él? No pierde tampoco la capacidad de ser dócil, pero es dócil a las invitaciones que son razonables para él, que le hacen las personas como Antonio Nicastro, que es el hombre que lo invita a este trabajo en el convento, a ganarse la vida trabajando, y también la invitación del Padre Ángel, que lo invita a reflexionar. Es dócil ante esto, no lo ha perdido. Tal vez esta capacidad, esta fe, estos valores, estas creencias que muy probablemente su mamá, que sabemos un poco su piedad,
sabemos que pudo haberlo formado para poder tener esto en su corazón, en la vida para encontrarnos a nosotros mismos. Camilo necesitó perder su testarudez para ganar en perseverancia. Decimos que cuando no estamos integrados, cuando no nos lleva a más vida, pues esto es testarudez, cuando somos en una necedad que no nos lleva a construirnos, a ser mejores personas, pues estamos en una testarudez. Son dos caras de una misma moneda. Pero cuando vamos ganando en integración en nosotros mismos, en encuentro en nosotros mismos, esta testarudez se puede convertir en perseverancia, que nos lleva a encontrarnos cada vez más. El hombre que en medio de su testarudez y ceguera, al perderlo todo, ganó lo que valía la pena. Y podríamos preguntarnos en este momento, ¿qué es necesario perder? ¿Qué es necesario que tengamos de pérdidas en nuestra vida para poder ganar lo que vale la pena? ¿Qué es necesario no perder? No perder ese diálogo con Dios, no perder esa confianza de que siempre está a nuestro lado. ¿Qué ganancias tendremos que valen la pena? Y bueno, aquí tenemos que escuchar que lejos de Dios lo perdemos todo. Vamos a escucharlo. La vida del propio Camilo nos ha enseñado, y quizás por eso hoy también vale la pena que analicemos, cuestionemos, pero sobre todo reflexionemos los acontecimientos de su propia vida, que hoy también de alguna forma nos ayudan a reinterpretar la nuestra. Por eso cuando encontramos que Camilo había perdido muchísimas cuestiones de su existencia, pero también podremos destacar de él que la voluntad y ese corazón que había sido formado desde el seno en su hogar, fue también quizás lo que le ayudó, le sostuvo y le acompañó en esa nueva misión que el Señor le tenía preparado. Muchas de las decepciones que acompañaron su corazón, su vida, quizás muchas de las lágrimas que también bajaron por su rostro en los momentos de fracaso, de confusión, de vacío existencial, fueron también la mezcla perfecta, podríamos decirlo, para que un día tomara decisiones realmente valiosas, importantes y sobre todo necesarias para su vida. Valdría la pena también rescatar que en medio de esa rigidez y esa terquedad que son muy propias de este hombre grande de corazón, en medio de esa terquedad también era un hombre dócil que sabía escuchar. Y por esto, esta fue una de las mayores cualidades que también después va a marcar su vida y a caracterizar también su obrar en años posteriores, cuando Dios le iba a ir manifestando sus designios. En el acto de escuchar, podríamos descubrir también el actuar de Dios. Y por eso también desde un sentido bíblico, aquel que no sabe escuchar la voz del pastor es también aquel que con toda probabilidad se perderá en medio de los pastos de la vida. Pero en el caso de Camilo, vemos que aunque humanamente perdió muchas cosas, nunca quizás dejó perder el oído a la voz de Dios. Y por eso a través de las personas que fueron llegando a su vida, también como un designio divino, él supo escuchar qué era
lo que Dios le tenía reservado. Pero para poder llegar a este punto, quizás tuvo que experimentar la sensación de la oscuridad, tuvo que experimentar quizás la sensación del abandono, tuvo que experimentar también la sensación del fracaso. Y después de haber estado sumido en una realidad de profunda desesperación, fue el Señor quien también después salió a su encuentro en aquellos que sufrían. Por eso en el camino de la vida no podremos ser adelantados a juzgar nuestra existencia sin antes haberlo dado todo por recuperarnos de nuestros fracasos. Es quizás una de las enseñanzas que nos deja este gran hombre, quien en la vida quizás muchas veces se sintió solo, se sintió abandonado, quizás humanamente, pero nunca por Dios. Por eso hoy nuevamente lo reiteramos. Realmente vale la pena escuchar la voz de aquel que nos habla en todo acontecimiento, no solamente en los buenos y en los agradables, sino también nos habla en los difíciles, en los momentos tristes e inclusive en los más feos. Hoy también, como Camilo, queremos pedirle a Dios que no permita que nos alejemos de Él, pero también experimentar por nuestras propias acciones que lejos de Dios estamos perdidos, pero con Dios lo tenemos todo. Por eso también, invocando la experiencia de otros u otras, podremos también decir con claridad: quien a Dios en su corazón tiene, nada le falta. Y por eso Dios, a través de Camilo, supo que en el corazón, en los ojos de los enfermos, ahí estaba el mismo Dios. Esta sensibilidad la desarrolló también porque él mismo lo vivió, en aquel rostro sufriente, en aquellos ojos tristes y desconsolados. Allí también está el Señor presente. La vida de... Pues aquí nos ayuda a reflexionar este audio acerca de esta relación que tenemos con Dios, qué imágenes tenemos de Él. Y pensando en las situaciones que nos derrumban, pero que en verdad nos edifican, podríamos también hacer una reflexión para este tiempo, que hemos vivido este tiempo de pandemia, en donde ha sido un confinamiento que no ha sido decidido, ha sido impuesto. ¿Qué hemos perdido? Se ha perdido trabajos, hemos perdido tal vez seres queridos, hemos perdido la tranquilidad, la estabilidad, tantas cosas que se han perdido en estos momentos. Y podríamos confrontar también nuestra vida con todas estas pérdidas que nos habla de la vida de Camilo, cómo las enfrentó, aún con las circunstancias, pudo ir caminando, sustentado en esta confianza de tener a Dios a su lado. Y nuestra reflexión en cuanto a que Dios es amor y esa es su naturaleza. Él nos ha amado primero, nos invita a estar en comunión con Él, lo que implica estar atentos a su comunicación discreta, porque si Él se revelara con toda la contundencia que es, pues no seríamos libres de decidir. Él es discreto y todos los días se comunica y en todo momento con nosotros. A partir de experiencias de vida lo estamos viendo, a partir de otras personas.
Pero ¿cuál es el mensaje central que nos quiere comunicar su amor? De su amor se deriva cómo Él quiere interactuar con cada uno de nosotros, el poder que tiene para hacerte y hacernos plenamente humanos. Así es su amor. Y Él nos enseña a amar. De aquí nos fundamentamos para decir que este encuentro de San Camilo, esta conversión de San Camilo, pues lo hace contactar con este amor divino. ¿Y cuáles son los elementos de este amor divino? Vamos a verlos, porque Él quiere comunicarnos su amor, enseñarnos a amar a la manera de Él. ¿Y cómo es la manera de Él? Pues es en el te ha amado primero, quien nos ha amado primero, hacernos conscientes y poderlo acoger. Es un elemento de su amor. Hacernos conscientes del valor de la persona, de cada persona. Él nos muestra al acogernos, Él nos muestra al hacernos conscientes del valor que tenemos para Él, que está en todo momento tratando de darnos este mensaje de amor, nos muestra lo valiosos que somos para Él. ¿Para qué nos muestra esto? Para que también nosotros valoremos a cada persona, única e irrepetible. Otro elemento de su amor es la gratuidad. La gratuidad entendida como incondicionalidad. No hay condiciones ni prerequisitos para que Él se dé, ofrezca su amor. Este es otro elemento de su amor. La libertad. La libertad como conciencia de nuestra identidad personal en Cristo, nuestra manera particular de amar. Él tiene esta manera, este modo, se muestra a nosotros tanto y cuanto nos rompa con nuestra libertad. Este es otro elemento y otra manera de su amor. También la disposición nos enseña cómo, con tal de ofrecer este amor, nos lo enseña y nos lo muestra para que nosotros también lo podamos vivir en comunión con nuestros hermanos, en comunión con Él y en comunión con nuestros hermanos. Es una disposición a padecer y asumir el dolor. Y pensemos en este trabajo de voluntariado que se hace con las personas que sufren, pues hay que asumir el dolor que tienen para poder acompañarlos. De otra manera, pues no sería posible. Otra característica de su amor es la humildad, y es esa conciencia de nuestra identidad. Renuncia a cualquier apego relacionado con mi identidad. Esa es la humildad. Decían que humildad es la verdad, pues es el captarnos humildes, es en verdad ser vulnerables, capaces de ser también lastimados y también con esta indigencia, la necesidad y el anhelo del amor de los demás, que es una necesidad espiritual también. Y entonces, pues esta conciencia de esta identidad que tenemos, esta necesidad de amor. Y la pobreza, pues es esa conciencia del vacío, el apego relacionado con lo que me rodea. Pobreza, pues, significa ser libre de este apego con lo que nos rodea, con las cosas. Podríamos tener dos cosas, pero a lo mejor estar sin pobreza, apegados a ellas. Y la humildad nos habla sobre estos apegos a nuestra imagen, a esa imagen que hemos ido formando desde pequeños, pero que muchas veces no es la realidad. No nos consideramos a veces no vulnerables y, por ejemplo, en esta pandemia
nos lleva a este efecto. Esta es humildad, ser capaces de reconocerlo. Y este amor divino tiene estas características. Él quiere comunicarnos su amor con todos estos elementos que lo conforman y nos muestra cómo se comunica, cómo nos ama. ¿Para qué? Para que nosotros podamos amarnos entre nosotros de este modo, a esta manera de Dios. Y vemos que cuando Él se encuentra en este momento de conversión, pues hay un cambio radical en su vida. Y quiero leerles aquí en uno de sus biógrafos qué pasa con Camilo después de este encuentro que tiene, infinito, indiscriminado. Camilo, una vez purificado por intercesión de la bienaventurada Virgen en el baño de sus propias lágrimas y después de haber apagado todo el ardor de sus malos deseos, volvió inmediatamente a cabalgar hacia Manfredonia. Y tan grande era el deseo de tomar el hábito capuchino que si hubiera encontrado uno por el camino, afirma él mismo, se lo hubiera puesto sin permiso de los frailes. Al llegar a Manfredonia y tras contar al guardián en medio de abundantes lágrimas todo lo sucedido, le pidió con gran urgencia vestir el hábito. Por varios signos que se trataba de un auténtico cambio debido a la diestra del Altísimo, le consoló y prometió recibirlo cuando llegara el procurador general. Contento por tal promesa, Camilo comenzó aquel mismo día a hacer dura penitencia. Su principal ejercicio consistía en derramar un mar de lágrimas por los pecados de su vida pasada, sin cansarse de asumir las tareas más humildes y despreciables del convento. Se levantaba por las noches a maitines como los frailes y hacía la oración mental. Se disciplinaba con ellos y ayunó toda la cuaresma entera, cosa que no había hecho nunca. Quería aconsejarle que moderase tanta abstinencia, teniendo en cuenta el trabajo que hacía cada jornada. Él solía responder que si ellos, siendo hombres débiles, además de los muchos trabajos y fatigas, hacían muchas penitencias, ¿por qué no lo podía hacer él, que era joven y robusto? Pues aquí vemos cómo San Camilo es transformado por este amor divino. Vemos que después de este momento de conversión cambia totalmente su visión del mundo, su visión de la vida, y él lo entiende en ese momento como penitencia. Quería responder, dar respuesta a ese gran amor que había percibido. Y aquí lo vemos que en esta imagen que está haciendo los trabajos más humildes, y tan es así, dice que al cabo de unos meses por su obediencia y humildad le dieron el nombre de Fray Humilde. Y vemos esta característica de la humildad que nos mencionaba en los elementos del amor divino. Pues este amor, este gran amor, su amor de Dios por cada uno de nosotros es lo que da sentido y seguridad a nuestra vida. Y aquí lo vemos en San Camilo porque como él tenía su seguridad en ese momento, como habíamos visto antes en este espíritu del mundo. Pero este Dios discreto requiere de una actitud interna para ser percibido. Y San Camilo empieza a tener esta actitud interna. Es la manera de estar atentos a recibir esa comunicación. Y lo vemos en esta oración que él tiene y que lo hace percibir ahora su vida, el sentido de su vida y la seguridad basada en el gran amor que él percibió en esta oración, en este encuentro amoroso.
Y quisiera mostrarles ahora una de las ocasiones. No sabemos cómo oraba Jesús exactamente en los contenidos. Sabemos que se alejaba a orar. Vamos a verlo con este modelo de Jesús. Él nos enseña a orar. Y quisiera leer la oración de Camilo a la luz de esta oración de Jesús que nos enseña. Jesús nos enseña en Getsemaní, podemos asomarnos a esa forma de orar de Jesús con el Padre. Y quisiera darles estos elementos que me parece que tienen mucha semejanza con esa oración que Camilo hizo en ese momento de su conversión. Y eso que, ¿cómo oraba Jesús? Se comunicaba desde la realidad concreta. Y esto es lo que hablaba con Dios como Padre, con su Padre. Y él percibía cómo se sentía, percibía en ese momento que estaba triste, muy triste, pudo nombrar qué es lo que él quisiera y pudo entregarlo al Padre. Son como una secuencia en la manera de orar. Percibir la realidad de cómo estoy, de cómo estaba Jesús, nombrarla y es hacer silencio para acoger esa comunicación y esa respuesta que Dios tiene para nosotros y conocer su voluntad. Eso es recibir también. Recibir eso que Él nos da. Y en este modelo de oración de Jesús en Getsemaní, pues podemos darnos cuenta de cómo hay momentos en los que necesitamos hablar con toda verdad nuestra realidad, cómo nos sentimos, ponerle nombre, pero también entregarla y guardar silencio. Y esperar esta respuesta de Dios hacia nosotros. Y un tercer paso, el Padre responde del contenido de la comunicación. ¿Cómo es que es esta comunicación? Transmite claridad, entender y nos da fuerza para realizar lo que necesitamos realizar, que es el querer hacer algo. Eso que nos invita a hacer, fuerza para hacerlo. Una sensación también nos da de armonía, de paz. Y esta imagen del ángel que lo consuela en la oración de Getsemaní a Jesús, pues es este consuelo que da por ese contacto con Él, por esta respuesta, por ese momento de diálogo entre percibir, nombrar, entregar, recibir e integrar. Y aquí tenemos un modelo de la oración de Jesús, ese modelo de comunicación con el Padre. Podemos asomarnos un poco a ver cómo lo hacía Él. Y a la luz de esta oración de Jesús, podemos leer la oración que tuvo Camilo en ese momento. Si nos damos cuenta, él percibió, se dio cuenta de su realidad, la nombró, lo escuchamos en el relato que les di, entregó y se hizo este silencio y pues estaba inundado en lágrimas por sentir pues que no había sido muy ciego a este gran amor. Recibió esta respuesta y vean qué hermoso, le da claridad, entiende que la verdadera vida está en el amor verdadero, está en el amor divino, y él lo entiende, le da fuerza para cambiar y le da paz y armonía. Ya no está en esa inquietud que estaba cuando leímos antes de su encuentro
en la conversión. Y es este consuelo. Y aquí se cierra este círculo de recibir e integrar. Y bueno, quería leerlo a la luz de este modelo de oración de Jesús. Y vemos en esta última narración que lejos de Dios lo perdemos todo. ¿Qué perdemos? Perdemos esta comunión en el amor de Dios, esta comunión que nos permite vivir en comunión con nuestros hermanos. Y aquí la pregunta sería, ¿estoy atenta a la voz de Dios a partir de las diferentes experiencias de vida? ¿Capto cómo es su amor hacia mí? ¿Puedo dar este amor a los demás que pierda para que yo gane en esta forma y en este dinamismo de amor? En mi vida puedo identificar momentos de encuentro con Dios a partir de, decíamos, luces, mociones, vivencias. ¿Y cómo han marcado también mi vida? Vemos que marcan la vida de Camilo. ¿Cómo han marcado nuestra vida estos encuentros? ¿Han orientado mi vida por el espíritu del reino? A partir de esto, reflexionar en nuestra propia vida, en este voluntariado que hacemos, estamos en el encuentro de Dios, del amor de Dios, a partir de los hermanos que sufren. Eso nos dice Dios, que nos podemos encontrar con Él a partir del encuentro que tenemos con cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿A la manera de Él? Y pues aquí les dejo estas preguntas que podemos ir reflexionando, caminando. ¿Cómo es su amor? Y la pregunta sería hoy, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? Pues ahora quisiera compartirles lo que me van compartiendo aquí en el chat. Paola me dice, me llevo 2 cosas increíbles. Tuvo que aprender perdiendo todo para darse cuenta. En su corazón tiene, nada le falta. Sí, Paola. Y recordamos esa hermosa oración de Teresa, de Santa Teresa, que nos dice, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Tere me dice, yo me quedo hoy muy sacudida con palabras muy fuertes que pueden ser vitaminas. Malgastar, testarudez, percibir, nombrar. Gracias a Dios que Él no me deja. Sentido a nuestra vida esa confianza de saber que está a nuestro lado, que no se muda, que la paciencia todo lo alcanza. Qué hermoso que esta vida, que nos deje, nos edifique la vida de San Camilo, nos edifica y nos lleva
a reflexionar en la propia y poder caminar. Pues gracias a todos los que han estado aquí presentes, que han podido escuchar. Quisiera invitarlos a hacerse estas preguntas. ¿Cómo perciben este amor infinito de Dios? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo nos sostiene en tiempos difíciles? Pensemos en esta pandemia. Que hemos perdido y que pues estamos en el tiempo. Quisiera compartir más aquí que me están compartiendo. Todo edificante, pero me resuena lo siguiente: no perder la capacidad de ser dóciles a la voluntad del Señor. Cierto, no perder esa capacidad de ser dóciles, de dejarnos conducir por Él, por su Espíritu. Gracias, Marisol Cano. Yolanda Guadalupe nos dice: me quedo con que aunque todo lo que pierda, siempre puedo mirar a Dios y seguir adelante de su mano. Fíjate todo lo que perdió Camilo y cómo edificó su vida desde otra visión, desde otro sentido de vida. Y pudo caminar con Él a partir de este momento, de ese momento que vivió, pues de una manera diferente. ¿Verdad? Que a veces leemos nuestra vida a partir de lo que vamos viviendo, pero hay que ver más allá. Hay que ver que hay una meta, hay un objetivo, que no estamos a la deriva, que si estamos aquí hoy, en este momento, es porque Él nos ama. Es esperanzador. Así es. Pues les quiero agradecer su presencia y pues estaremos en la próxima semana y con toda la alegría de poder compartir. Que tengan una muy linda semana.
hermanos los